Buen día, bienvenidos a su clase 2. Bienvenidos a la maestría en Desarrollo Energético Sostenible. Bueno, en esta materia de flujos energéticos seguimos estudiando estos temas sobre densidad de potencia, power density, y estamos precisamente en esta segunda parte de nuestro subtema 5.1 de la recapitulación de flujos de energía fuera y dentro del control humano. Bien, las fuentes de energía son recursos naturales que nos brinda la naturaleza. De ellas podemos obtener la energía que se utiliza para nuestras actividades. Alguna de las fuentes de energía más importante, y lo hemos recapitulado en en nuestra unidad de estudio, es la luz del sol. Y bueno, de ahí ya derivado a todos nuestros consecuentes estudios, el petróleo, el gas natural, el agua, el viento. Así las fuentes de energía pueden considerarse de tal manera como renovables o no renovables. Son renovables aquellas que se reponen a una velocidad mayor que la de su utilización. Por ejemplo, la luz solar, la fuerza de los vientos o la energía producida a partir de biomasa, como por ejemplo remolacha, caña de azúcar, residuos orgánicos. Las fuentes de energía que se encuentran en riesgo de agotarse por ser utilizadas en un lapso mucho menor que el que se necesita en la recuperación de la naturaleza para crearlas, por ejemplo, petróleo y gas natural, pues se conocen como no renovables. Es importante destacar que es la energía del sol la que da origen a cada una de estas fuentes que hemos mencionado. Y bueno, dentro de la clasificación de las fuentes de energía, pues tenemos energía primaria, que son aquellas que están disponibles de la naturaleza y no se han transformado aún, y nuestra energía secundaria, que es la forma de energía que se obtiene en centros de transformación a partir de las formas de energía primaria. Bueno, por ejemplo, la electricidad producida en nafta, el diésel, el gasoil, producidos en refinerías a partir de petróleo crudo, bueno, entre otras que también ya hemos mencionado en nuestros estudios. Y bueno, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, define la energía primaria como los recursos naturales disponibles en forma directa o indirecta que no sufren ninguna modificación química o física para el uso energético. Las principales fuentes normalmente consideradas por los balances energéticos de los países de América Latina y el Caribe son el petróleo, gas natural, carbón mineral, hidroelectricidad, leña y otros subproductos de leña, biogás, geotérmica, eólica, nuclear, solar y otras primarias, por ejemplo, como el bagazo y los residuos agropecuarios urbanos. La CEPAL define a la energía secundaria como un conjunto de productos orgánicos que han sufrido un proceso de transformación química o física que los hace más aptos para su utilización final. Por lo general se consideran como productos secundarios el fuel oil, también denominado petróleo combustible o búnker, el diésel oil o gas oil, gasolinas, en esta margen de diferentes octanajes con o sin plomo, el querosén, gas licuado de petróleo, GLP, gasolina y queroseno de aviación, naftas, gas de refinería, electricidad, carbón vegetal, gases, coque o gas de altos hornos. Clasificación de las fuentes de energía. Bueno, estamos difiriendo energía no renovable y energías renovables. Así que, poco a poco vamos a desmenuzar, analizando con detalle el espectro de las distintas fuentes primarias de energía y el rol de estas partes renovables. Las energías no renovables pues son de estas reservas naturales que son finitas, es decir, si las utilizamos no se regeneran en tiempos geológicamente cortos, pueden tardar hasta millones de años. Dentro de ellas están los fósiles que han permitido a la humanidad
que diera un salto en desarrollo y calidad de vida. De hecho, hemos estudiado también la historia de estos fuentes fósiles. Y bueno, sus reservas podrían ser suficientes por lo menos 200 años más de consumo, mostrando algunos beneficios también que tienen una gran diversidad de aplicación en todos los sectores de consumo. La red de suministro de combustibles desarrollada en las últimas décadas, bueno, permite que alcancen casi cualquier punto geográfico. Sin embargo, bueno, generan emisiones nocivas para la atmósfera y el ambiente que contribuyen al cambio climático. Por ello, su uso debe ser responsable, restringido posible en la medida en tanto las nuevas formas de energía, bueno, se vayan poco a poco difundiendo. El carbón resulta de la fosilización de biomasa esencialmente terrestre, como los bosques del Carbonífero, bueno, que existieron hace 300 millones de años. Sus cualidades son sumamente variables y dependen del contenido de cenizas, impurezas o materiales volátiles, desde la antracita hasta la lignita. Y bueno, es un recurso mineral que se extrae con técnicas precisamente de minería. Su ventaja es que es abundante. El carbón se vende a precio relativamente estable y es almacenable. Su transportación es por vía marina y resulta poco oneroso. También tiene sus inconvenientes. La combustión del carbón produce cantidades elevadas de gases efecto invernadero de toda la energía fósil y asimismo produce sulfuro de hidrógeno, óxido de nitrógeno y bueno, también polvo. Estas estadísticas que estamos viendo en nuestra diapositiva muestran la distribución porcentual de la producción mundial de carbón en 2018 por países. En ese año, China fue el principal productor de carbón del mundo. En concreto, el país fue responsable de aproximadamente el 47% de la producción mundial total. Bueno, estamos viendo esta dinámica de la extracción del petróleo y estos consumos de energía por sector en México en los porcentajes del año 2019. Así que el gas, bueno, es una mezcla de hidrocarburos ligeros compuesta esencialmente por metano entre un 70 y 98%, que es combinada con etano, propano, butano e impurezas, como dióxido de carbono, nitrógeno y en algunos casos sulfuro de hidrógeno. Se puede encontrar en el subsuelo producto de la descomposición de microorganismos históricos. Tiene marcadas ciertas ventajas, que es la menos contaminante de las energías fósiles. Su combustión no genera polvo, no genera hollín ni tampoco humo. Produce la mitad de los gases de efecto invernadero que el carbón y un tercio menos que el petróleo. Es muy flexible y eficiente en su uso. También tiene, pues, inconvenientes. Hay que recurrir a largos gasoductos para su transporte y distribución o licuarlo para su transporte en barco, aunque muchos menores que otros combustibles, produce emisiones de efecto invernadero. Bueno, esto lo usamos en la generación eléctrica dentro de la industria, para la fabricación de plásticos y fertilizantes, en la parte del comercio, en el sector residencial, pues para la cocción de alimentos, calefacción y obtención de agua caliente en algunos lugares que lo requieran. Y también, bueno, se ha utilizado para medios de transporte. El gas asociado y el gas no asociado. También tenemos esa variabilidad dentro del gas. El gas asociado es un gas que acompaña al petróleo crudo cuando éste es extraído. Normalmente es obtenido a través de baterías de separación y está compuesto de pequeñas cantidades, principalmente por metano, etano, propano, butano y por otras impurezas como agua, ácido sulfídrico, por ejemplo. Y luego, bueno, en la parte del gas natural, es un gas usado como combustible, se obtiene de ciertas formaciones geológicas subterráneas. El gas natural es la mezcla de hidrocarburo de bajo peso molecular como propano, metano, butano y otros. Y en la parte del gas no asociado,
es un gas que proviene directamente de yacimientos de gas natural. Su contenido de crudo u otros líquidos es muy reducido y comparativamente contiene menos productos pesados que el gas asociado. En la actualidad se aprovecha la energía nuclear de fisión que procede de la fragmentación de núcleos de átomos, fundamentalmente de isótopos del uranio. Al presente, la energía nuclear se utiliza casi en su totalidad para producir electricidad. Las ventajas es que la energía nuclear no produce gases de efecto invernadero, el precio del uranio, que es el mineral que alimenta las centrales, solo representa una pequeña porción del precio del costo de la electricidad nuclear. Las reservas de uranio son fácilmente almacenables. Las centrales tienen una larga vida útil y un buen nivel de seguridad. También presenta inconvenientes que requiere de grandes inversiones iniciales y del manejo de tecnología. La energía nuclear, además de todo esto, debe hacer frente a riesgos de escape de material radioactivo por algunos accidentes o diseminación, que es el uso militar o terrorista también. Entonces, estas partes de la seguridad son cruciales en estos sistemas. La administración de los residuos de fin de ciclo, desmantelamiento de las instalaciones y, resolver al finalizar la vida útil del reactor. De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el ININ, se caracteriza por bajos costos en la operación, estos panoramas internacionales de la energía nuclear, además que es considerada como fuente de una baja emisión de gases de efecto invernadero, de acuerdo a información del Organismo Internacional de Energía Atómica. Se tiene que para el 2019, el 18.8% de la energía consumida en el mundo fue electricidad y se produjeron 25.600 terawatt por hora de electricidad y el 10.4% de esta ha provenido de generadores de energía nuclear. Para los países de la OCDE, este porcentaje fue de 18%. Para finales de dicho año se cuenta con 443 reactores nucleares que operan con la capacidad de 392 gigawatts de electricidad. Además que se tienen 54 reactores en construcción con una capacidad de 57 gigawatts, junto con otros 5 nuevos reactores con capacidad de 6.000 megawatts, que comenzaron a construirse. Se conectaron 6 nuevos reactores nucleares con una capacidad total de 5.000 megawatts y 13 reactores con una capacidad total de 10.000 megawatts, que quedaron fuera de funcionamiento entre el 2018 y 2019. Así que en este contexto la producción general de electricidad aumentó en 1.3%, en específico a la nuclear, que aumentó en 4%. Según el último reporte del Organismo Internacional de Energía Atómica, México cuenta con 2 reactores nucleares con una capacidad neta de 1.500 megavatios eléctricos, representados por los megawatts. Ese año la electricidad generada por los reactores nucleares fue de 10.9 terawatt por hora, representando el 4.37%. La producción de la energía nuclear en México ha evolucionado como se muestra en esta gráfica. Se puede apreciar que desde la inauguración de la planta de Laguna Verde, la producción de energía eléctrica con combustible nuclear va en aumento, llegando a impulsarse en el 95. Así que ha ido poco a poco, tras grandes periodos, la generación de energía nuclear vuelve a aumentar, llegando a un máximo histórico de 3.565.507 toneladas, que son equivalentes en petróleo del 2018. Se denomina energía renovable aquella que en un periodo determinado natural vuelve a estar disponible en una cantidad similar a la que se ha utilizado. El lapso de tiempo es breve en un orden de magnitud a escala humana.
Ello depende de la cantidad de energía que se consuma por unidad de tiempo. Las fuentes renovables utilizan la energía de los elementos naturales como el sol, el viento y el agua para transformarlos en otra forma de energía, especialmente electricidad y calor. El desarrollo tecnológico ha hecho que algunas de ellas sean competitivas, dado que utilizan la energía de elementos naturales. Su prestación es difícil de predecir. Es decir, no se puede saber a ciencia cierta cuándo se dispondrá de vientos adecuados sobre el régimen de lluvias o la intensidad de la radiación solar. La principal ventaja es que no emiten gases de efecto invernadero y por lo tanto su uso es fundamental para reducir las emisiones de los sistemas energéticos. Las energías renovables generan menos impactos ambientales que las energías convencionales. Dentro de las condiciones territoriales seleccionadas, la evaluación se enfoca en identificar las centrales de energía eólica con una capacidad instalada superior a 10 megawatts. Por lo tanto, se aplica una restricción de continuidad de la superficie, de manera que es posible seleccionar solo aquellas que permitan acoger un proyecto de al menos 100 megawatts de capacidad, instalada en un primer escenario, 50 megawatts en el segundo escenario, 10 megawatts en el tercero y 100 megawatts en el cuarto. Es decir, que se descartan las áreas menores a 12.5, 6.25, 1.25 y 12.5 kilómetros respectivamente. Para cada uno de los escenarios, lo anterior obedece a 772 megawatts por kilómetro dentro de la densidad de la potencia por superficie. Además, se excluyen, empleando aspectos técnicos, económicos, las zonas con velocidades de viento a menor de 6 metros por segundo, las zonas distantes a la red nacional de transmisión y las zonas distantes a carreteras. En relación a aspectos ambientales, las áreas naturales protegidas y los humedales de importancia internacional, de acuerdo a Ramsar. En relación a aspectos sociales, es decir, legales, como las zonas con monumentos históricos, arqueológicos, y también vías de comunicación que son importantes, carreteras y vías férreas. En relación a aspectos socioeconómicos, las localidades urbanas y rurales. Sin embargo, en las localidades rurales, no se consideran aquellas con una cantidad de habitantes menores a 500. Esto con el objeto de mejorar la precisión de la evaluación, ya que en el país existen demasiadas localidades con una baja densidad de habitantes. Por lo tanto, no sería una restricción para posibles construcciones de parques eólicos. Estamos observando en nuestra diapositiva un gráfico sobre hidroeléctricas de México, es decir, la capacidad en megawatts que se tienen para producir energía. Las 5 principales hidroeléctricas de México con mayor capacidad de producir energía son Chicoacén, Infiernillo, Malpaso, Aguamilpa y La Angostura. Y las 5 con menor capacidad de producir energía tenemos a Mocuzarí, Sinaloa, de la Boquilla, San Rafael y La Condesa. El aprovechamiento de la radiación solar se hace actualmente a través de 2 sistemas: los sensores térmicos, que transforman la radiación lumínica en calor, y los paneles fotovoltaicos, que transforman la luz solar en electricidad. Por supuesto, como todo sistema, tiene sus ventajas. Es una energía limpia, no genera emisiones de invernadero, aprovecha una fuente energética infinita como el sol, permite electrificar lugares no conectados a una red eléctrica por razones geográficas, por ejemplo, alta montaña o islas, o las partes demográficas que tendrían relación con baja densidad a la población. También a través de la generación distribuida,
producir electricidad in situ, lo que baja los costos de instalación, evita las pérdidas de transmisión de la electricidad y que el usuario se convierta en un prosumidor. Esto quiere decir que es un consumidor de un producto o un servicio que al mismo tiempo participa en la producción del mismo. Es decir, una persona consume electricidad, pero a la vez tiene la capacidad de producirla. Así que el consecuente es este beneficio ambiental y económico. A diferencia de las grandes obras de centrales eléctricas, la instalación de centrales fotovoltaicas es modular. Puede construirse de a poco e ir generando electricidad en la medida que los sucesivos módulos se terminan. Esto permite en poco tiempo, alrededor de un año, contar con el aporte energético que se produce. Pero también, como todo sistema, tienes la parte inconveniente, que es una fuente intermitente que solo produce en los momentos de radiación solar y también dependiendo de la intensidad de la radiación. En las instalaciones no conectadas a la red, obliga a contar con baterías para almacenar los excedentes y utilizarlos en momentos de déficit. En los sistemas de generación distribuida no es necesario contar con baterías porque el excedente se inyecta a la red, lo cual baja enormemente su costo. Su propia intermitencia le impide aportar más allá del 20% de la generación en un sistema interconectado, por lo que requiere del respaldo de otras fuentes. La reducción en los costos de fabricación de los paneles los han vuelto de esta manera, competitivos. Estamos observando un mapa de México en donde se sitúan las centrales eléctricas con tecnología voltaica. En México existen 85 centrales eléctricas que utilizan tecnología fotovoltaica. En un país donde el 85% de territorio es óptimo para estos proyectos, según análisis de la industria, la producción fotovoltaica acumula ya más de 7,000 megawatts de capacidad instalada. La gran mayoría corresponde a plantas privadas, ya que la CFE solo cuenta con 6 megawatts a diciembre del 2020. Según datos de la Secretaría de Energía, la nueva central de la que el gobierno estatal tendrá el 46% y la CFE el 54%, engordaría el portafolio renovable de la paraestatal. El gobierno anuncia el proyecto de la octava planta solar más grande del mundo, con una inversión de 1.685 millones de dólares. La central será propiedad de la CFE y del estado de Sonora. Con la capacidad de 1,000 megawatts, convertiría al parque en el mayor proyecto renovable levantado en México. Esto ha hecho que, si se llevara a cabo, va a superar por mucho los 754 megawatts de una planta solar de la italiana, por ejemplo, en el estado de Coahuila. En su día la más importante del continente americano en este momento. También supondría una importante incursión de la CFE a una fuente de energía, que apenas ha cautivado. Antiguamente, los molinos de viento transformaban el viento en energía mecánica. Estamos hablando de la energía eólica. En la actualidad, los generadores eólicos utilizan el viento para transformar la energía precisa del viento en mecánica y esta posteriormente en energía eléctrica. El notable incremento de la potencia unitaria de los generadores favoreció el desarrollo de campos o granjas eólicas tanto en tierra como en mar, a menudo cerca de las costas, puesto que los vientos de ahí en esa región son más constantes. Estos sistemas tienen como ventaja, ser limpia, no producir gas de efecto invernadero, producir electricidad a partir de una fuente infinita como los vientos. También tiene ciertos inconvenientes como la producción de los generadores eólicos depende del viento, por lo que es variable y difícil de prever. Su propia intermitencia requiere que las configuraciones de redes eléctricas sean adaptadas y que se incorporen sistemas de almacenamiento para que los aportes superen el 20% de la generación en un sistema interconectado.
por lo que el momento es una fuente complementaria que requiere de respaldo de otras fuentes. Su costo ha alcanzado valores competitivos frente a otras fuentes convencionales. En áreas sensibles para la fauna debe evaluarse su incorporación para que tenga el menor impacto posible, especialmente rutas de migración y sitios de reproducción y alimentación de aves. México cuenta con uno de los potenciales más altos de generación de energía eólica en el mundo. El principal recurso eólico en México se localiza en el istmo de Tehuantepec, comprendido en los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, donde actualmente se desarrollan parques eólicos terrestres a gran escala que integran el corredor eólico del istmo de Tehuantepec. Otras regiones, otros vientos, con vientos, técnicamente aprovechables para la generación de electricidad, se encuentran ubicados en los estados de Baja California Sur, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo. En México, el aumento en la capacidad instalada eólica ha sido de prácticamente 0 a 7.154 megawatts al cierre de 2020, con 68 parques instalados y en operación de 14 entidades del país. Esto, podemos traducirlo o podemos entender que México llegará a una capacidad instalada de 7.800 megawatts eólicos al cierre del 2021, lo que implicará un incremento anual del 9% con un aumento máximo de 700 megawatts que entrarán en operación a lo largo del año. Sin embargo, esto será todo el incremento esperado a lo largo de la presente administración. La capacidad eólica actual, que presenta poco más del 8% de la instalación eléctrica nacional, está constituida la energía biomasa por materia orgánica. Su forma más tradicional es leña utilizada para calefacción o cocción de alimentos y también restos de vegetales de cultivos. Este uso está aún muy difundido en los países emergentes de África, Asia, América Latina. En la actualidad, además de la conversión de la madera y restos vegetales en vapor o electricidad, la biomasa sirve para producir biocarburantes a partir de productos como los cereales, la caña de azúcar, plantas oleaginosas, biogás, y también presenta ventajas. Se trata de una energía que puede almacenarse, que permite reciclar residuos, provoca disminución de efecto invernadero por unidad de energía producida, puesto que el carbono emitido durante su utilización es en parte compensado por el captado de las plantas en su crecimiento. También, como todo sistema, tiene partes inconvenientes, porque compite con la producción de alimentos, puede llegar a encarecerlos en algún momento. Por ejemplo, para sustituir el consumo mundial actual del petróleo, habría que disponer del doble o del triple de la superficie actual de las tierras agrícolas del planeta. También, debe evitarse tierras de alto valor biológico. Los costos de recolección son a veces elevados, así como los costos relativos a las instalaciones de producción de biogás. En México, la capacidad instalada para generar energía a partir de biomasa en 21 estados de la República sumó 623.497 megawatts. Veracruz es el estado que registró la mayor capacidad instalada, 264.000 megawatts, además de Jalisco y Tabasco y San Luis Potosí, respectivamente. Dentro de la energía de geotermia, aunque se le considera como tal, no es estrictamente renovable, por lo menos para la geotermia de baja profundidad. Los pozos, se agotan. Se están llevando a cabo estudios para recuperar a largo plazo la energía térmica de las rocas secas situadas a grandes profundidades. Estos sistemas, también presentan ventajas. Si bien la geotermia resulta por lo general relativamente onerosa, su costo es bajo en los países con un subsuelo que se presta a su aprovechamiento. Por otro lado, la parte del inconveniente, bajo la forma de vapor, esta energía debe consumirse en el lugar mismo en el que se produce.
La producción de vapor geotérmico suele plantear problemas de contaminación, dada las impurezas que contiene. Su principal inconveniente es su escaso potencial precisamente en el plano mundial. Dentro de la energía de geotermia, bueno, México cuenta con los recursos geotérmicos suficientes para producir toda la energía eléctrica del país. Por ejemplo, los campos geotérmicos en explotación en México son Cerro Prieto, con 570 megavatios de capacidad instalada, los azufres con 247 megawatts, los humeros con 120 megawatts. Y bueno, estas fuentes geotérmicas, México ocupa el 13º lugar en aprovechamiento de usos directos de la energía geotérmica. Los primeros lugares los tienen China, Estados Unidos, Suecia. Sin embargo, el potencial teórico que hay en nuestro país para producir energía eléctrica basado en fuentes geotérmicas es de casi 13,000 millones de megawatts, poniendo las cosas, bueno, en perspectiva, de acuerdo a la capacidad instalada de producción de energía eléctrica en los Estados Unidos en 2015, que fue de un poco más de 1 millón de megawatts, es decir, 1,026 gigavatios. En México, la capacidad eléctrica total instalada en ese mismo año fue de 68,044 megawatts. Muchas gracias.